La confianza afectiva es una cuestión del corazón, es una cuestión de afecto, es una cuestión de experiencias. Este segundo tipo de confianza se genera teniendo una experiencia de un tipo lúdico, destinado a jugar, a conocernos y postergar la negociación para después. Existen muchos casos. Generalmente los empresarios prefieren ir a jugar unos hoyos de golf antes de empezar a hablar del tema. Postergar la negociación para después, pero primero empezar a generar vínculos afectivos. Existen algunas culturas más propensas a generar vínculos afectivos y en este sentido la investigación de Erin Meyer, Getting to Yes Across Cultures, puede ayudar a complementar nuestra imagen personal al interactuar con otras culturas. Pero es importante señalar que culturas como la mexicana son más afectivas que otras, como la China, por ejemplo, son más afectivas que otras, pero no es general. Culturas como las asiáticas o las europeas o los norteamericanos dependen más de la confianza cognitiva, de conocer tus antecedentes, credenciales, etc. Sin embargo, es importante saber complementar la confianza. La confianza afectiva, como les decía, parte de tener experiencias. Me gustaría recomendarles la escena en la película The Social Network, en donde el personaje de Sean Parker, interpretado por Justin Timberlake, tiene un encuentro con Mark Zuckerberg. En este encuentro en un restaurante, Sean Parker les invita muchas bebidas y los hace hablar de su vida, de sus experiencias, de ellos, y no tocan para nada el tema de la negociación. Tratar a la otra persona como Sean Parker es generar confianza afectiva a partir de sus propias experiencias, hacerlos hablar a ellos, generar reciprocidad a través de regalos y otras técnicas que vamos a ver a continuación. Pero es importante distinguir el aspecto de compartir experiencias juntos. No solamente el dirigirse en específico a negociar, sino a conocer al otro. Hablaremos más adelante de cuáles son los elementos necesarios en estas experiencias, pero es muy importante reconocer que el corazón manda sobre la razón en muchas ocasiones. Y complementar estos dos elementos puede ayudarte a generar muchísima confianza. El caso de Sean Parker no es el único. El presidente Lyndon Johnson tenía el famoso Johnson Treatment, el tratamiento de Johnson. Era un poco intimidante, pero él se dedicaba a investigar qué era lo que cada uno de los congresistas quería dentro de sus demarcaciones para ofrecérselos a cambio de su voto. Es muy importante, como lo hemos mencionado muchas veces, saber lo que el otro desea. Y para generar confianza afectiva, el darle la sensación al otro de que sus intereses los conoces, son importantes para ti, puede ser un extraordinario elemento para que la otra persona confíe en ti por el corazón. Uno de los elementos más importantes de la confianza afectiva son los regalos. Aquí es importante hacer una pausa y recordar que hay dos tipos de reciprocidad. Esta es teoría de Robert Cialdini en su libro Influence y nos habla de que existe la confianza onerosa y la confianza gratuita. Es decir, construir relaciones activando la reciprocidad entre las partes. Algunas de las fuentes onerosas son generar concesiones, darle a las personas lo que pedían en un principio o darles parte de las concesiones para empezar a generar en ellos confianza. Incluso regalos. En regalos es muy importante recordar 3 elementos de los que nos habla Robert Cialdini para que estos regalos generen el efecto. 1. Regalos personalizados, de preferencia que tengan las iniciales de la persona a la que se los vamos a dar. 2. Que sean inesperados. Cuando una persona espera que ese regalo venga por la época, la fecha en general, el regalo no tendrá el mismo efecto que cuando el regalo no se veía venir. Y 3. Sacrificio. La gente se siente más inspirada por regalos que muestran que le costaron a la persona que los dio. Otras fuentes de reciprocidad son las fuentes gratuitas. Las fuentes gratuitas son, por ejemplo, pedir consejo, escuchar que el otro hable primero y después hablar tú porque dejaste que la otra persona hablara. Hacer que la persona sienta que estás escuchándola activamente, como veremos más adelante, es un extraordinario elemento para que la gente confíe en ti. Involucrar a esta persona en la elaboración de la solución y que comparta sus ideas, sus soluciones o borradores, puede hacer que la persona confíe en el producto final porque confía en sí misma. Entonces, esta estrategia de confianza afectiva, de saber escuchar al otro, escuchar activamente,
tomar sus ideas en cuenta, incluirlas en el borrador y pelotear sus ideas sin objetarlas puede ayudar a que la persona confíe en ti porque confía en sí misma. Otro elemento muy importante también, junto con los regalos, es recordar cuando una persona cumple años. Obviamente esta estrategia no se va a desarrollar en la mesa de negociación. Más bien es para clientes con los cuales ya se tiene una cierta relación. Recordarle a una persona que su cumpleaños se aproxima un día antes de que su cumpleaños llegue o felicitarla antes de que su cumpleaños llegue puede ser más eficiente que tratar de felicitarla el día de su cumpleaños y que no te conteste el teléfono o sus mensajes porque está muy ocupada festejando. Es importante que las felicitaciones sean inesperadas. La persona no las veía venir y es ahí cuando tienen muchísimo más efecto. Como podemos ver, la confianza tiene dos dimensiones, la confianza cognitiva y la confianza afectiva. Es muy importante también que para generar confianza con otra persona existan también la negociación de medidas de cumplimiento del trato. Que la persona sepa que hay medidas para hacer que nuestro acuerdo se cumpla en el futuro. También se le denomina compliance, los elementos con los cuales se va a hacer que el trato se cumpla. Generalmente cuando las personas ven que ese trato involucra muchísimo valor, generalmente las partes toman un ritmo más lento al negociar, que cuando es un trato que no tiene tanto valor, generalmente lo hacemos más rápido. Pero en la medida en la que nosotros podemos darle más elementos de seguridad al cumplimiento del trato, la persona puede desarrollar muchísima más confianza. Otro elemento muy importante es la generación de compromisos por escrito. Hacerle saber a la otra persona que nuestra comunicación ha quedado escrita puede generar muchísima más confianza que si la comunicación ha quedado en el aire. Por eso es muy importante generar relaciones, por una parte, lúdicas, en las cuales se intercambian experiencias y que no quede nada escrito, luego negociamos, y en otra, saber también complementar los acuerdos escritos, los textos puestos para respaldar lo que se dice. Ser comprometido y congruente con nuestros compromisos es una extraordinaria medida de confianza. Otra práctica muy importante para generar un diálogo de reciprocidad es la práctica del dar y dar. En español, dando y dando, y en inglés, tit for tat, se trata de solicitar una cosa o una concesión a cambio de una concesión. Por eso es muy importante que en la negociación no se concedan todas las concesiones posibles, ni se agreguen todas las características que puede llevar el producto desde un principio, sino reservarlas gradualmente para darlas como concesión. Muchos canales de ventas por teléfono te regalan cosas y llamas ya, pero realmente esa cosa ya venía incluida con el producto. Es muy importante saber que los flujos de reciprocidad y el dar y dar puede aumentar drásticamente la confianza. Pero otro punto muy importante para que la otra persona confíe en ti es tratar de indagar con buena voluntad y verdaderamente con una intención real cuál es su interés. Mostrarle al otro que sus intereses nos preocupan, haciéndole preguntas sobre lo que desea, cuál es su escenario ideal, para qué quiere este negocio o qué hará con él, y dejarle entender, incluso cuando muestre resistencia a liberar información, que es muy importante su consentimiento porque con él se hará el trato. Estamos haciendo un esfuerzo porque la otra persona comprenda que sus intereses son los nuestros. Jordan Belfort, el famoso lobo de Wall Street, dice constantemente no adelantarnos a vender una cosa, como si tratáramos de obligar a una persona que lo consuma. No, hacer las preguntas adecuadas. Llevar a la persona con preguntas acerca de cuál es su interés, cuál es su escenario ideal, qué es lo que está buscando, por qué no ha solucionado esa necesidad anteriormente, y llevarla gradualmente para saber si esa persona puede ser objeto verdaderamente de la venta. Las preguntas no son solamente altruistas en su intención de conocer al otro, sino que también son una importante fuente de información que no genera desacuerdo. Y por lo tanto, una conversación libre de desacuerdo puede ser crucial para que las personas empiecen a generar esta inercia. Otra técnica muy importante es conocer la diferencia entre adular y halagar. Adular es genérico. Adular, como lo dice Dale Carnegie en su libro Cómo hacer amigos e influir en las personas, adular podrías decirlo para todas las personas. Pero halagar a alguien es decirle algo analítico, algo que solamente le puedes decir a esa persona, y sobre todo algo que se dirige a lo que la persona le hace sentir importante. Citar a alguien en un artículo que publicó,
o en una opinión que puso en redes sociales, decir a una persona cómo algo que ella dijo te influyó o cambió tu manera de pensar, es un elemento extraordinario. Adular, cualquiera puede decirlo. Realmente, cualquiera también puede recibirlo. Pero el halago es solamente para esa persona. Entender esta diferencia puede hacer que la otra persona confíe en nosotros porque nosotros la conocemos. Una de las mayores estrategias para hacer que una persona confíe en ti es mostrarle qué tanto tú te pareces a ella. La gente, lo que verdaderamente confía, es en sí misma. La gente no confía en ti, confía en sí misma reflejada en ti. Recuerda, la gente no confía en ti, confía en sí misma reflejada en ti. Esta estrategia, junto con el hecho de saber intercalar preguntas adecuadas para entender la necesidad del otro, es lo que muchas empresas hacen como sus estudios de mercado. A la hora de hacerlo uno a uno, es muy importante también entender la perspectiva del otro. Hacerle ver que tu perspectiva y la suya son muy semejantes. Debemos de recordar el síndrome del pie fijo o el sesgo del pie fijo, la tendencia de las personas a creer que lo que beneficia a la otra parte te va a perjudicar a ti, o viceversa. Lo verdaderamente importante es ayudarle a la otra persona a entender cómo las dos visiones tienen bastante similitud. En la coincidencia se generará la confianza. Es muy importante explorar en este sentido las similitudes que tienen las personas. Más adelante hablaremos de cómo agradar y también es muy importante recordar que en agradar también está la similitud. Pero a la hora de confiar en alguien es muy importante mostrarle las coincidencias que tenemos. Reiterar cuando estamos de acuerdo en algo, pero también decirle por adelantado en qué compartes tú la experiencia que él tiene, o la visión que él tiene, o las necesidades que él tiene. En el método de comunicación Indaba, para generar acuerdos entre diferentes grupos, existen 3 elementos que cada uno de los representantes debe decir ante la audiencia. 1. ¿Cuáles son los límites que no vamos a cruzar? 2. ¿Cuáles son nuestras coincidencias con los demás? Y 3. ¿Qué soluciones proponemos? El Indaba es un método muy famoso en las Naciones Unidas y en las conferencias internacionales para generar tratados, pero lo verdaderamente importante para nosotros a la hora de generar confianza es explorar en lo que tú y yo somos similares. Esta característica, esta técnica, cruza el puente entre la confianza y el agrado. Entender precisamente cuáles son nuestras coincidencias y proponer soluciones en común es lo que nos puede hacer generar muchísima confianza.